No hubo truenos, no cayó fuego del cielo, no se abrió la tierra. Pero algo en el aire cambió, silenciosamente, invisiblemente. Fue como si el cielo hubiese cerrado sus puertas por un momento y los ojos de Dios, al menos eso creíamos, se hubieran desviado de nosotros. El 25 de abril de 2025 llegó como cualquier otro día y, sin embargo, para muchos, fue el inicio de algo que no sabían cómo nombrar. Te despertaste con esa sensación extraña en el pecho. No era miedo exactamente, pero sí una inquietud profunda, como cuando uno entra a una casa vacía y sabe que algo ahí no está bien. Revisaste las noticias, los mensajes, hasta buscaste alguna palabra de esperanza en los devocionales que solías leer. Pero ese día, todo se sentía mudo, como si el cielo hubiera decidido no hablar. Muchos pensaron que habría señales visibles, que se anunciaría el cambio con terremotos o guerras, pero no. Lo que ocurrió fue aún más sutil y más desconcertante. Fue una separación interna, un peso en el alma, una certeza amarga de que algo en el espíritu se había roto. Y tú, cristiano fiel, que habías esperado con expectativa, oración y ayuno, te encontraste preguntándote, ¿dónde estás, Dios? Ese día marcó un quiebre, no político, no económico, espiritual. Las iglesias no se vaciaron de golpe, pero se llenaron de preguntas. Algunos pastores hablaron con voz temblorosa, otros guardaron silencio. Las alabanzas sonaban igual, pero algo dentro de ti sabía que ya nada sería igual. Porque ese día no fue el fin de los tiempos, fue el fin de muchas ilusiones, y sin embargo, no fue un castigo. No fue un castigo, fue una revelación. Como cuando Jesús se quedó dormido en la barca mientras la tormenta golpeaba a los discípulos. Ellos pensaban que morirían, pero Él no se movía. Dormía, callaba. Y ellos gritaban, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Marcos 4:38. Así te sentiste tú el 25 de abril, gritando a un cielo que parecía dormido, orando a un Dios que no contestaba. Recordando las palabras de San Juan Pablo II cuando decía, «No tengan miedo, ábranle su corazón a Cristo». Y te diste cuenta que esa frase no era una consigna bonita para adornar carteles. Era una advertencia, una profecía para tiempos como estos. Porque ese día lo que se rompió no fue tu fe, fue tu expectativa equivocada. Muchos esperaban señales de poder, milagros, cielos abiertos. Pero lo que vino fue desierto, soledad, silencio, y ahí es donde comienza la verdadera purificación del corazón. México ha conocido de todo, temblores, violencia, pobreza, milagros, avivamientos. Pero ahora, lo que nos espera no es algo externo, es una batalla espiritual que se libra dentro, en lo íntimo, en lo que nadie ve. Y tú, sí tú, que has llorado en silencio y que te preguntas si estás perdiendo la fe, debes saber esto. Lo que pasó el 25 de abril no fue un abandono de Dios. Fue un llamado, un sacudimiento, un umbral. Los verdaderos cristianos, los que han sido probados en el horno del rechazo, del cansancio espiritual, de la duda y de la sequía, están siendo convocados a algo más profundo. No es para todos. Es para los que no se conforman con sentir bonito en la alabanza, para los que no se espantan con el silencio de Dios, para los que están dispuestos a seguir caminando cuando no hay voz, ni señal, ni promesa visible. Como Abraham, como Elías, como tú. El 25 de abril no trajo la respuesta que esperabas. Trajo el inicio de la pregunta que verdaderamente importa. ¿Hasta dónde estás dispuesto a seguir creyendo cuando todo lo demás se cae? No todos escuchan a Dios en el silencio porque no todos saben quedarse quietos. La mayoría lo confunde con ausencia. Creen que si no hay respuesta, entonces no hay presencia. Pero tú que pasaste la madrugada del 25 de abril en oración, sabes que ese silencio dolía diferente. No era vacío, era denso. Era como si algo estuviera a punto de hablar, pero no con palabras. Los que han sido quebrantados por Dios saben que a veces Él habla más fuerte cuando calla, porque no está tratando de informarte,
está tratando de transformarte. Y esa transformación nunca ocurre en el ruido, siempre nace en la soledad, como cuando Jacob quedó solo junto al río y luchó con un ángel. Génesis 32:24. Ahí, en esa batalla silenciosa, dejó de ser Jacob y se convirtió en Israel. No por una palabra, sino por un encuentro. Ese día, y los días que siguieron, muchos cristianos comenzaron a sentir ese tipo de encuentro. No con fuego, ni con ángeles, ni con éxtasis espiritual. Fue con su propia debilidad, con sus dudas, con sus pecados, con sus falsas seguridades, y se dieron cuenta de que su fe estaba sostenida por emociones, por costumbres, por rutinas, y no por una verdadera intimidad con el Espíritu. Muchos dejaron de orar porque ya no se sentía igual. Otros abandonaron el ayuno porque no parecía funcionar. Pero unos pocos, muy pocos, se mantuvieron, sin aplausos, sin consuelo, sin respuestas, solo con la certeza temblorosa de que Dios no se había ido, que simplemente había cambiado de método, porque el reino de Dios nunca se detiene, solo se mueve en dimensiones que no todos pueden ver. Como Elías, que después de la amenaza de Jezabel huyó al desierto esperando morir, y Dios no vino con el viento, ni con el terremoto, ni con el fuego. Vino con un susurro apacible. Primero a Reyes 19:12. Un susurro que solo se escucha cuando todo dentro de ti ha sido silenciado. ¿Estás dispuesto a seguir escuchando cuando ya no sientes? ¿A seguir buscando cuando parece que no hay dirección? San Juan Pablo II, en uno de sus mensajes más profundos, dijo: la fe no es una emoción, es una decisión. Y eso es exactamente lo que está en juego después del 25 de abril. No se trata de entender lo que pasó, se trata de decidir en quién confiarás cuando no entiendas nada. Muchos en México crecieron en una fe de tradición, de costumbre, de herencia. Pero ahora Dios está llamando a una fe de convicción, de madurez, de fuego purificador. No es una fe que sirve para pedir milagros, es una fe que sirve para mantenerse de pie cuando no hay milagros. Y sí, muchos se van a enfriar, muchos van a decir que Dios no cumplió. Otros correrán detrás de cualquier voz que les prometa poder o revelación, pero tú sabrás quién es de verdad. Porque los que permanecen en el silencio, los que no abandonan cuando la tierra parece árida, son los que están siendo preparados para ver lo que otros no verán. Este es el tiempo del discernimiento. El tiempo donde Dios deja de hablarnos como niños y comienza a hablarnos como soldados, ya no con promesas dulces, sino con instrucciones precisas, ya no con caricias, sino con entrenamiento. Porque lo que viene no es un juego espiritual, es una guerra por las almas, y solo los que han aprendido a confiar en la oscuridad podrán ser luz en medio del caos. Muchos cristianos después del 25 de abril sentirán que su fe está siendo desmantelada, pero en realidad está siendo reconstruida, porque antes confiaban en la iglesia, en el pastor, en la experiencia. Ahora están aprendiendo a confiar solo en Cristo, en su voz, en su cruz, en su propósito. Así que no te confundas. Si estás en silencio, no es que Dios se fue, es que te está formando, y en ese silencio, Él te está dando lo que las palabras no pueden, una fe que no se rompe. Lo que pocos se atrevieron a admitir en voz alta después del 25 de abril fue esto: Dios empezó a separar. No con juicio visible ni con castigo, con una línea invisible que cruzó el corazón de los creyentes, una línea entre los que simplemente creen y los que están verdaderamente rendidos. No fue una división de iglesias, fue una división de intención, un corte espiritual que nadie vio, pero que todos empezaron a sentir. Comenzaron a caerse las máscaras y con ellas las excusas, las palabras sin peso, las oraciones mecánicas, la apariencia de piedad sin la profundidad de una relación real con el Espíritu Santo. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes. Todas estaban esperando al esposo, todas tenían lámparas, pero solo 5 tenían aceite. Las otras 5 se quedaron afuera.
y no porque fueran malas, sino porque no estaban preparadas. Eso es lo que comenzó a ocurrir después del 25 de abril. La puerta no se cerró del todo, pero comenzó a moverse. Y muchos, en lugar de buscar aceite en lo secreto, siguieron esperando señales en lo externo. Tú lo viste. Gente que antes servía con pasión, ahora camina en piloto automático. Gente que hablaba de avivamiento, pero ahora apenas ora. Lo más fuerte de todo esto es que no se trata de castigo, sino de misericordia. Porque Dios, antes de juzgar al mundo, purifica a su pueblo. Y esa purificación no es con fuego que arde en lo físico, es con fuego que quema lo que no sirve adentro. Las motivaciones incorrectas, las expectativas humanas, el deseo de ser visto más que el deseo de ser transformado. Hay un tipo de dolor que Dios permite, no para destruirte, sino para revelarte. En estos días, muchos se han sentido expuestos, no por lo que otros ven, sino por lo que el Espíritu revela en lo íntimo. Actitudes, orgullo, dependencias, temores, y es ahí donde ocurre la verdadera batalla. Porque el enemigo no necesita sacarte de la iglesia para derrotarte. Le basta con que te mantengas dentro, sin transformación. Pero tú lo sabes. Hay algo que Dios está haciendo que no todos están viendo. Hay una limpieza en el campamento, un redireccionamiento del corazón. Porque lo que viene y lo que ya empezó no es un movimiento de multitudes, es un movimiento de remanentes. San Juan Pablo II entendía esto profundamente. En medio de los ataques ideológicos, de las amenazas políticas y de la presión del mundo, él nunca se desvió, porque su fe no era institucional, era personal, no era un eco de tradición, era una llama viva alimentada en lo secreto. Y eso es lo que Dios está pidiendo ahora. Cristianos con profundidad, con discernimiento, con pureza de intención. Con hambre verdadera, no por eventos, sino por presencia. Después del 25 de abril, Dios no se alejó. Dios se acercó, pero de una forma que solo los rendidos pueden percibir. Y en esa cercanía incómoda, muchos están siendo confrontados, no con el mundo, con ellos mismos. Y eso duele más, porque es más fácil predicarle al pecado del otro que dejar que el Espíritu te hable del tuyo. Dios está formando un ejército, pero no uno que grita en la plaza. Es uno que llora en lo secreto, que gime en intercesión, que renuncia a lo fácil, que no negocia la verdad por aceptación social. Sí, Dios está separando, no para dividir, sino para purificar. No para avergonzar, sino para preparar. Después del 25 de abril, los cristianos en México tienen dos caminos: seguir jugando a la religión o rendirse a la profundidad de una relación real con Cristo. No hay punto medio, no hay zona segura, porque el Espíritu ya comenzó a moverse, y solo los que tengan aceite podrán entrar cuando el esposo regrese. Una de las cosas más extrañas, y a la vez más hermosas, que comenzaron a pasar después del 25 de abril fue el surgimiento de personas que nadie veía, voces que no estaban en los púlpitos, corazones que nadie había considerado, gente simple, callada, rota, pero ungida. Los ocultos comenzaron a despertar. No eran los influyentes, no eran los más seguidos en redes sociales. Eran los que habían permanecido en el anonimato, pero con un fuego inapagable adentro. Hombres y mujeres que habían llorado durante años por un mover genuino del Espíritu en México. Personas que no buscaban fama, solo fidelidad. Y fue a ellos a quienes Dios comenzó a levantar. Porque cuando las estructuras visibles se estremecen, Dios siempre responde con lo invisible. Así lo hizo con David. Mientras Saúl gobernaba con apariencia, Dios estaba formando a un pastor solitario, entrenándolo con osos y leones, enseñándole a confiar en la voz que nadie más oía. Lo mismo está ocurriendo ahora. Muchos de los que parecían dormidos estaban en realidad en entrenamiento. Mientras otros peleaban por micrófonos, ellos peleaban por santidad. Mientras algunos acumulaban seguidores, ellos acumulaban lágrimas. Mientras unos estudiaban cómo predicar,
Ellos aprendían cómo morir a sí mismos, y ahora el Espíritu los está llamando al frente, no con aplausos, no con fama, con carga. Después del 25 de abril, Dios empezó a cambiar las posiciones. Algunos que estaban arriba están siendo bajados. No por castigo, sino porque ya no tienen el corazón alineado. Y otros, los últimos, los invisibles, están siendo puestos en lugares de autoridad espiritual, no por mérito humano, sino por quebranto. Porque en el reino, la promoción no viene por conexiones, viene por humillación. Esos ocultos, y quizá tú seas uno de ellos, llevan tiempo sintiendo una incomodidad, un clamor que no se apaga, una urgencia que no saben explicar. A veces te preguntas por qué no puedes conformarte con una fe superficial, por qué ya no te llenan los mensajes motivacionales, por qué sientes que Dios te está empujando hacia algo más profundo, más incómodo, más radical. Es porque fuiste apartado, no para mostrarte, para prepararte. En la historia de la Iglesia, cada momento de crisis fue también un momento de despertar. Cuando Roma perseguía, los cristianos se escondían, pero ahí, en las catacumbas, nació la fuerza de un pueblo inquebrantable. Cuando la corrupción invadió los altares, Dios levantó reformadores en secreto. Cuando el pueblo se dormía, Dios hablaba a los vigilantes. Hoy, esos vigilantes están siendo despertados. Están dejando de pedir palabras bonitas y están clamando por verdad. Están intercediendo por México con lágrimas reales. Están preguntando a Dios, ¿dónde quieres que estemos? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué necesitas que dejemos? Y Dios responde, no con espectáculo, sino con asignación. Tal vez ya lo estás sintiendo. Ese impulso de orar por la madrugada, ese deseo de consagrarte, esa incomodidad que no se va aunque todo parezca estar bien. Es el llamado, es el susurro del Espíritu diciendo, prepárate porque te voy a usar, no para impresionar, para edificar, para sanar, para liberar, para consolar, para predicar con la vida, no con el ego. Los ocultos están despertando. Y su aparición no será con truenos, sino con autoridad. No con títulos, sino con unción. No con carisma, sino con carga. Después del 25 de abril, Dios no está buscando más ídolos cristianos. Está levantando siervos ocultos que estén dispuestos a cargar con lo que otros no quieren. Que no se rindan cuando no vean fruto inmediato. Que sigan creyendo, aunque nadie los aplauda. Que vivan para agradar a uno solo, Cristo. Y si tú sientes que eso arde dentro de ti, es porque fuiste llamado. No para un momento, sino para una misión. Una cosa es sentir el silencio de Dios. Otra muy distinta es despertar la furia del sistema. Y eso es lo que muchos comenzaron a experimentar después del 25 de abril. Una resistencia invisible, pero brutal. No venía del mundo, venía de dentro. De lo establecido, de lo cómodo, de lo que lleva el nombre de Dios, pero no su carácter. No fue casualidad. Cuando los ocultos empiezan a levantarse, el sistema se sacude, porque lo que está construido sobre talento, estructura y popularidad no puede resistir a los que vienen en el poder de la consagración. La presencia genuina expone la apariencia. La obediencia radical incomoda al que ha negociado la verdad. Lo vivieron los profetas, lo vivió Juan el Bautista, lo vivió Jesús mismo. ¿Por qué habrían de ser diferentes los verdaderos cristianos de este tiempo? Después del 25 de abril, muchos comenzaron a ser atacados no por lo que hacían mal, sino por lo que representaban. Su sola existencia era una amenaza. Su fuego interior cuestionaba la tibieza del ambiente. Su hambre por más hacía temblar a los que se conformaron con menos, y por eso comenzaron a ser malinterpretados, rechazados, silenciados. ¿Te está pasando a ti? ¿Sientes que cuando decides ir más profundo, pierdes amigos, pierdes oportunidades, pierdes el favor de los grandes? No te asustes, es señal de que vas en la dirección correcta.
Jesús dijo: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odiaron primero. Juan 15:18. Pero a veces, ese mundo está dentro del mismo círculo religioso. El sistema espiritual se levanta contra lo que no puede controlar, y por eso, lo primero que intenta hacer es domesticarte, ofrecerte plataformas a cambio de suavizar tu mensaje, aplaudirte mientras no señales el pecado, integrarte si decides no incomodar. Y ahí es donde muchos están siendo probados, porque después del 25 de abril, Dios no solo está levantando voces, está probando corazones, está viendo quién está dispuesto a perderlo todo por mantener su integridad espiritual. ¿Quién puede decir no a la tentación de la aceptación? ¿Quién puede abrazar la soledad con tal de no vender su llamado? San Juan Pablo II conocía bien ese conflicto. Estuvo rodeado de estructuras religiosas y políticas que querían silenciar la verdad, pero él jamás permitió que lo moldearan, porque sabía que ser fiel a Cristo a veces significa parecer infiel a los hombres. Y tú en este tiempo estás siendo llamado a esa misma decisión. ¿A quién vas a agradar? Hay muchos que han comenzado a pagar el precio. Algunos fueron expulsados de ministerios. Otros perdieron el respaldo de quienes antes los impulsaban. Algunos enfrentaron calumnias, burlas, traiciones. Pero todos ellos están siendo refinados, porque Dios nunca usa a nadie que primero no haya sido aplastado. No para humillar, sino para purificar. La unción cuesta, y el precio no se paga con dinero. Se paga con soledad, con lágrimas, con renuncia. Y con una guerra interna que a veces parece insoportable. Pero no estás solo. Después del 25 de abril, una generación está despertando en medio del rechazo. Está entendiendo que el verdadero enemigo no siempre es el que está afuera, sino el que quiere apagar tu fuego desde adentro. La religiosidad que se disfraza de santidad, el sistema que simula avivamiento, pero detesta la presencia real. Las estructuras que invocan el nombre de Jesús, pero resisten al Espíritu Santo. Y por eso, si estás siendo resistido, no te detengas. Dios no te está levantando para entretener. Te está levantando para confrontar, para limpiar, para despertar. Y eso siempre trae guerra. Pero en esa guerra, Dios pelea contigo. Y cada golpe que recibes es parte de tu armadura. Cada puerta cerrada es una señal de que Él está abriendo otras más grandes. Cada rechazo es una afirmación de que tu identidad ya no depende de nadie, excepto de Él. Después del 25 de abril, algo se volvió evidente para aquellos que no huyeron. El quebranto ya no era una amenaza, era el lenguaje que Dios estaba usando. Lo que antes parecía una derrota, ahora comenzaba a revelar otra cosa. Una gloria escondida, una presencia densa, un peso sagrado que no se manifiesta en lo perfecto, sino en lo roto, porque Dios nunca ha escogido vasos sin grietas, siempre eligió lo débil, lo despreciado, lo improbable, lo que el sistema descartaría, no por error sino por diseño, porque Él no pone su gloria donde hay orgullo, la pone donde hay rendición, donde hay cicatrices, donde hay una historia de muerte y resurrección. Pablo lo dijo con claridad en 2 Corintios 4:7. Tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Esa es la clave. Después del 25 de abril, el poder que se va a manifestar no será humano, no será emocional, no será producido, será puro y vendrá de lo alto. Pero solo lo podrán cargar aquellos que aceptaron ser quebrados. Tú lo sabes, no fue fácil llegar hasta aquí. Tu fe tuvo que morir muchas veces. Morir al aplauso, morir a la necesidad de resultados, morir a la comparación, morir a tu plan. Y aún así, algo en ti seguía creyendo. Aunque ya no sabías cómo se vería el camino, sabías que Dios no te había soltado. Aunque todo a tu alrededor gritaba, ríndete, tú decidiste arrodillarte, pero no ante el dolor, sino ante la voluntad de Dios. Y fue ahí donde la gloria empezó a filtrarse, no como fuego visible,
no como éxtasis, como una convicción profunda, una certeza en medio del caos, una paz que no depende de lo que pase afuera. Esa es la gloria de Dios. No te quita las heridas, las habita. No borra tu historia, la redime. Después del 25 de abril, muchos comenzaron a experimentar esa transformación. Dejar de vivir por lo que sienten y empezar a vivir por lo que creen. Dejar de orar para obtener cosas y empezar a orar para conocerlo más. Dejar de buscar plataformas y comenzar a construir altares en secreto. Y en ese cambio silencioso comenzó a nacer algo glorioso. Un remanente. Pequeño, dolido, desgastado, pero lleno de fe. No la fe de los inexpertos, sino la fe de los que han sido golpeados, pero siguen, de los que han sido traicionados, pero aún aman, de los que han llorado sin respuestas, pero aún dicen, hágase tu voluntad. México está viendo nacer esta generación ahora, hombres y mujeres que ya no viven para ser famosos, sino fieles, que ya no se guían por el ruido, sino por la presencia, que ya no negocian con el sistema, sino que caminan como forasteros, que no se reconocen por sus títulos, sino por su carácter, por su fuego, por su humildad. Son esos a quienes Dios está confiando su gloria, no para mostrarla, sino para cargarla, no para gritarla, sino para encarnarla, porque esta gloria no será exhibida como un trofeo, será manifestada como una responsabilidad, como una carga que transforma casas, comunidades, naciones. Y tú, si has sentido ese fuego, si has sentido ese peso, es porque Dios te ha estado preparando todo este tiempo. No fue casualidad cada lágrima, no fue en vano cada noche de silencio, no fue pérdida cada traición. Todo fue parte del proceso para que puedas sostener lo que viene, para que no explotes bajo el peso de la gloria, para que no caigas como otros que fueron usados, pero no fueron transformados. Después del 25 de abril, Dios no está buscando capacidad, está buscando entrega. Y si tú decides rendirte por completo, te aseguro verás su gloria. No como un espectáculo, como una marca, como una herida sagrada, como una llama que nunca se apaga. Después del 25 de abril, algo comenzó a moverse en el mundo espiritual. No fue una emoción, ni una moda, fue un aviso. El cielo empezó a posicionar a sus intercesores, y no lo hizo con pancartas ni campañas, lo hizo con carga, con urgencia, con llanto en lo secreto, porque se aproxima juicio, y no un juicio de destrucción, sino de separación, de alineamiento, de corrección divina. México está bajo observación espiritual, no por lo que se dice desde las plataformas, sino por lo que se gesta en lo oculto, por la obediencia de los que han dicho, aquí estoy, envíame a mí, aun cuando nadie los ve, ni los aplaude, ni los promueve. La obediencia en este tiempo ya no es opcional, es urgente, porque la guerra no es solamente contra el pecado visible, es contra las estructuras internas que se han infiltrado en el pueblo de Dios. Comodidad, tibieza, doble vida, religión sin espíritu. Y el Espíritu Santo está gritando por dentro de aquellos que se han dispuesto. Los está despertando a medianoche. Les está revelando nombres. Les está dando estrategias que parecen pequeñas, pero que sostienen el muro espiritual de una nación. ¿Quién está escuchando? ¿Quién está obedeciendo? Obedecer ahora no es solo dejar de hacer lo malo. Es empezar a hacer lo que el Espíritu está ordenando, aunque no tenga lógica, aunque parezca absurdo, como Noé construyendo un arca sin lluvia, como Abraham saliendo sin saber a dónde, como Jeremías profetizando en medio de una generación sorda. Después del 25 de abril, el Señor comenzó a buscar a los obedientes, no a los populares, a los que están dispuestos a cerrar la boca cuando quieren hablar, a los que están dispuestos a sembrar sin ver cosecha inmediata, a los que se arrodillan en secreto cuando nadie está mirando. Y esos, aunque pocos, están marcando la diferencia, porque la obediencia verdadera no es puntual, es constante. No es parcial, es total. No pregunta por el costo,
solo por la voluntad de Dios. ¿Te está pidiendo Dios que calles cuando quieres defenderte? ¿Te está pidiendo que sueltes lo que amas? ¿Te está llamando a un ayuno que no entiendes? ¿A una ruptura que duele pero purifica? Obedece. Cada acto de obediencia en este tiempo está levantando un muro de contención contra el avance del enemigo. Cada sí al Espíritu está sembrando en el mundo espiritual una semilla que será necesaria cuando vengan los días de oscuridad. Porque vendrán. No lo decimos con miedo, sino con discernimiento. Habrá más confusión, más mezcla, más doctrinas peligrosas disfrazadas de luz. Y en medio de ese torbellino, los obedientes serán anclas. No porque tengan todas las respuestas, sino porque sabrán escuchar al que las tiene. San Juan Pablo II solía repetir, el futuro comienza hoy, no mañana. Y así es. Lo que decidas obedecer hoy sostendrá a otros mañana. Tus lágrimas de esta noche serán alimento para alguien en su madrugada. Tus rodillas dobladas en secreto están sosteniendo el techo espiritual de muchos que ni siquiera conocen tu nombre. Después del 25 de abril, Dios está buscando a los Abraham, a los Moisés, a las Esther, a los José, no los de cuento, sino los de carne y hueso. Aquellos que estén dispuestos a creer cuando todo parezca perdido, a avanzar cuando no haya mapa, a hablar cuando tiemble la voz. Y tú, sí tú, puedes ser uno de ellos. No por tu fuerza, sino por tu disposición. No por tu conocimiento, sino por tu entrega. No por tu historia, sino por tu obediencia presente. Este es el tiempo donde los obedientes no serán entendidos, pero sí serán usados. No serán celebrados, pero sí serán sostenidos. Porque Dios no desampara a los que le dicen sí sin condiciones. Y cuando el juicio venga, porque vendrá, no serán los talentosos los que lo sostengan, serán los obedientes, serán los que caminaron con Dios cuando nadie más lo hacía. Después del 25 de abril, se hizo evidente algo que pocos querían aceptar. La próxima generación no heredará templos, estructuras ni eventos. Heredará el fuego que tú decidas cuidar hoy, porque las paredes pueden caerse. Los nombres pueden olvidarse, pero el fuego de una generación obediente permanece. Dios está mirando más allá de ti, está mirando lo que estás sembrando, porque mientras muchos viven su fe como una experiencia personal y emocional, el cielo la ve como una línea de sucesión espiritual. Lo que tú haces, lo que tú dejas, lo que tú activas, será el techo o el piso de los que vienen detrás. Y ese fuego, el fuego real, no se transmite con palabras, se transmite con vida, con renuncia, con testimonio, con lágrimas, con una fe que, aunque herida, nunca se rinde. Después del 25 de abril, muchos comenzaron a entender esto. Lo que parecía una crisis era en realidad una convocatoria. Una purificación no solo personal, sino generacional. Dios está levantando madres y padres espirituales en todo México. Hombres y mujeres que ya no buscan ocupar un lugar, sino dejar un legado. Porque hay jóvenes que ya están mirando. Hay niños que ya están escuchando. Hay generaciones enteras esperando ver a alguien que les muestre que el Evangelio no es teoría. Es fuego vivo que transforma, que consume, que guía. No se trata de formar seguidores. Se trata de formar testigos. Gente que no solo hable de Dios, sino que lo refleje. Gente que inspire hambre, que contagie santidad, que despierte a otros del letargo. San Juan Pablo II sabía esto. Por eso su liderazgo no fue solo político o doctrinal, fue espiritual. Él caminaba con una conciencia clara, que su vida era semilla, que cada decisión suya estaba formando el mapa espiritual de quienes vendrían después. Y hoy, tú estás en esa misma posición. ¿Te has preguntado qué estás dejando? ¿Te has preguntado quién está aprendiendo de tu forma de amar, de resistir, de adorar, de obedecer? Porque sí, alguien te está mirando. Alguien que, quizás sin que lo sepas, está siguiendo tus pasos.
y lo que vea en ti marcará su idea de Dios para bien o para mal. Después del 25 de abril, ya no hay espacio para jugar con la fe. Ya no hay espacio para duplicidad, para incoherencia, porque el tiempo se está acelerando y solo quedará firme lo que fue sembrado en obediencia. El fuego que tú cuides hoy en tu altar será la luz que otros necesitarán cuando llegue la oscuridad. Pero si apagas tu lámpara, si abandonas tu puesto, si cambias fuego por fama o comodidad, entonces una generación crecerá sin modelo. Y Dios te está llamando, no solo a resistir, sino a construir, a preparar, a discipular, a orar no solo por ti, sino por los que vienen, a ayunar por su futuro, a interceder por sus caminos, a caminar con la conciencia de que tu vida no te pertenece, pertenece al propósito eterno del reino. Este es el tiempo de los Elías que forman Eliseos, de los Paulos que forman Timoteos, de los que entienden que su voz no es lo más importante, sino el eco que dejan. Dios no necesita más celebridades, necesita padres espirituales. Necesita mentores que no estén enamorados de su propia voz, sino comprometidos con la transformación de otros. Gente dispuesta a dar su vida para que otros ardan. Y ese llamado ahora está sobre ti. Después del 25 de abril, no habrá herencia más valiosa que un corazón encendido. No habrá regalo más alto que dejar detrás de ti un camino claro hacia la cruz. Y no habrá gozo más profundo que mirar hacia atrás y ver que alguien en algún lugar aún sigue creyendo, porque tú decidiste no apagar tu fuego. Después del 25 de abril, llegó el 26, y no fue el fin del mundo. No hubo un arrebatamiento, no cayó fuego del cielo, no sonaron trompetas en los cielos de México, pero lo sabías, algo en el espíritu había cambiado. Algo que no se podía ver con ojos naturales, porque mientras el mundo seguía girando, el reino se había reposicionado. El 26 fue el día en que muchos se dieron cuenta de que la espera no era por una señal, sino por una transformación interna, que no venía un evento, venía una transición, una ruptura entre lo que era y lo que debe ser. Y esa ruptura no fue política ni doctrinal, fue en el alma. El 26 fue el día en que Dios empezó a revelar el porqué del proceso, la razón del silencio, el sentido del quebranto, el valor de la obediencia, no como una respuesta inmediata, sino como una nueva perspectiva, una claridad en el espíritu que solo tienen los que pasaron por la prueba y se mantuvieron. Fue el día donde entendiste que no estás aquí por casualidad, que no naciste en este tiempo por error, que cada herida, cada pérdida, cada injusticia, cada oración sin respuesta, todo tenía un propósito: formar en ti un espíritu irreductible, inquebrantable, puro, disponible, porque ahora sabes, lo que viene no será para espectadores, será para los que están preparados, para los que cruzaron el umbral del 25, no con miedo, sino con entrega, para los que entendieron que la mayor señal de los tiempos no está en el cielo, está en el corazón de los que arden por Dios. El 26 fue el comienzo de una nueva etapa, de la verdadera comisión, de una guerra más clara, más frontal, más intensa, pero también más gloriosa, porque ahora ya no caminas pidiendo explicaciones, ahora caminas con convicción, con madurez, con discernimiento y sobre todo, con autoridad. La autoridad no vino porque viste ángeles, vino porque soportaste el horno, porque no negociaste, porque cuando todos se distrajeron, tú seguiste buscando. Cuando otros se enfriaron, tú encendiste el altar. Cuando te dejaron solo, tú te quedaste con Dios. Y eso te dio acceso a algo que no se puede comprar, un peso de gloria que no te pertenece, pero te habita. San Juan Pablo II dijo algo que ahora resuena más fuerte que nunca. El futuro del mundo pasa por la familia, pero no solo la familia natural, también la espiritual, el pueblo santo, el remanente, los hijos del fuego, los que Dios está reuniendo, no por apellido, sino por propósito, no por afiliación, sino por consagración, y ahora tú sabes que formas parte de eso.
Tú no sobreviviste al 25 de abril. Tú fuiste transformado por él. Ya no eres el mismo. Ya no te mueve lo mismo. Ya no te basta con la religión vacía. Ahora entiendes por qué dolió tanto, por qué fue tan largo el proceso, porque te estaba formando, porque te estaba limpiando, porque te estaba posicionando para cargar lo que otros no pudieron. Y ahora el Espíritu te dice, levántate, porque tu tiempo no viene, tu tiempo llegó. El 25 fue la señal, el 26 fue el amanecer, y hoy es el día de actuar, de hablar lo que antes callaste, de restaurar lo que otros dejaron caer, de interceder con lágrimas, no por desesperación, sino por amor, de romper con todo lo que impida el fluir del Espíritu, de caminar con autoridad, pero también con ternura, de no tener miedo al juicio, porque tu vida ya fue entregada. Este es el tiempo. México no necesita más ruido, necesita llamas, corazones vivos, testigos verdaderos del poder del Evangelio. Y tú estás entre ellos. El día después del día no vino con respuestas, vino con un llamado, y tú estás respondiendo. Hay algo que permanece cuando todo termina, algo que no se puede explicar, pero se siente. Es como un eco suave, una resonancia en el alma que no grita pero no se apaga. Después del 25 de abril, después del temblor interior, después del despertar de los ocultos, del peso de la obediencia, de la revelación del fuego, lo que queda es el eco. El eco de Dios no es una repetición, es una confirmación, no es una emoción residual, es una señal de que el Espíritu sigue aquí, que no se ha ido, que está mirando, guiando, esperando. Porque el cielo no trabaja con finales dramáticos, trabaja con continuidades silenciosas. Y en ese silencio que ahora ya no asusta, sino que abraza, Dios empieza a susurrarte cosas nuevas. No te grita órdenes, te invita a caminar. No te lanza al frente, te toma de la mano. Porque lo que viene no necesita velocidad, necesita profundidad. No necesita brillo, necesita raíz. Este eco te recuerda que no fuiste llamado para entender todo, sino para confiar. Que no tienes que correr con prisa, pero sí caminar con firmeza. Que tu voz, aunque temblorosa, puede cambiar atmósferas si viene de un corazón obediente. El eco que queda es el recordatorio de que el fuego no era para un momento, era para una vida. Que lo que viviste no fue una experiencia emocional, fue un nacimiento. Que lo que dolió no fue para herirte, fue para moldearte. Y si hoy aún sientes ese eco dentro de ti, es porque Dios no ha terminado contigo. Este no es el epílogo, es la preparación para el próximo capítulo que Él mismo escribirá contigo.